A las utilidades. utilidades ganadas, licenciado. Ya. Eso es lo que habitualmente se ve en algunos ejercicios, ¿sí? Tenemos el estado de resultados, utilidad de la gestión, sobre esa utilidad sacan el 25% y ese sería el IWE. Bien, sería que fuese así, sería más fácil, ¿no? 25% y punto. Pero no, no es así directamente 25% de la utilidad. No es, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día para que tengan una idea más cabal y puedan sustentar también, porque a veces los criterios entre los mismos colegas difieren, ¿no? Pero cuando hay discrepancia entre criterios, ¿qué es lo que tiene que predominar? Análisis de la norma técnica, norma legal, ¿sí? Y con eso podemos discutir. Sin normas no podíamos discutir, ¿no? No podría decir así es, así siempre es, o así me han enseñado, o lo que pensamos, ¿no? Tenemos que respaldarnos con norma técnica o con norma legal. Bien. Entonces, para hablar del IWE, voy a compartir el decreto, el 24051. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla, por favor? ¿No dicen? Sí, Licia, se Sí, ve. licenciado. Ya. Les he pasado este archivo. Este decreto, en realidad, yo lo he transcrito hace ya un tiempito atrás. Está con las modificaciones más trascendentales que se han dado. Pero puede ser también que en los últimos 5 años algo haya cambiado, pero no muy relevante, ¿no? Este decreto todavía está actualizado en el fondo, en lo más fuerte, ¿no? Detallitos puede que hayan cambiado, ya. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? Primero, este decreto, como todos los impuestos, reglamenta a un impuesto, ¿no? En este caso reglamenta el IUE. El decreto 24051 es un decreto que reglamenta el impuesto a la utilidad de las empresas que establece la ley 843. ¿Sí? En la ley 843 está el fundamento básico del impuesto, que es el IUE, cómo se aplica, pero su reglamento es el que da los detalles de la forma de determinar y pagar el IUE. Del IVA, igual tiene su decreto reglamentario, del RC-IVA, todos los impuestos tienen su decreto reglamentario. ¿Ya? Y esto entonces reglamenta el IWE. ¿Qué nos dice este decreto? Se aprueba el reglamento, ¿no?, del IWE, dice, en base a los siguientes artículos. Y acá habla de quiénes están sujetos al IWE. Sujetos obligados a llevar registros contables, no obligados a llevar registros contables y profesiones liberales u oficios. ¿No? Los que están obligados a llevar registros contables son todas las empresas que se constituyen al amparo del Código de Comercio, ¿sí? Del Código de Comercio. Y las que no están obligadas a llevar registros contables son aquellas que se constituyen al amparo del Código Civil. Normalmente son entidades civiles, asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, normalmente, ¿no? Sin embargo, esas empresas no están obligadas, o esas entidades no son empresas, esas entidades no están obligadas a llevar registros contables. Por ejemplo, una asociación de profesionales, digamos, ¿no? Un colegio de auditores, colegio de ingenieros, si solamente se dedican a la función de sus afiliados, no tienen necesidad de llevar registros contables. Un detalle de ingresos, de gastos, su informe económico suficiente, ¿no? Y los profesionales liberales u oficios son personas que trabajan de forma independiente.
¿no? Trabajan de forma independiente, generan utilidad, entonces están sujetos al impuesto. Pero bueno, no vamos a entrar, les había dicho, al detalle, ¿no? Vamos a ver el fondo de este impuesto. Y el fondo de este impuesto está, bueno, que la utilidad debe ser de fuente boliviana. Es su principio de territorialidad. Tiene que ser de fuente boliviana, ¿sí? Para empezar. Hay algunas excepciones y aquí empieza el análisis del impuesto, donde dice determinación de la utilidad neta imponible. Ya no dice utilidad de la gestión, según estados contables, dice utilidad neta imponible. Esa palabra ya tiene que ser familiar para ustedes, ¿no? El IVE tiene que ver con utilidad neta imponible. Ahora, ¿cómo se calcula la utilidad neta imponible? El artículo 6 nos dice: se considera utilidad neta imponible a la que se refiere el artículo 47 de la ley 843, esa es la ley principal, ¿no? La que resulta de los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este reglamento. Entonces, el resultado de los estados financieros es la base para calcular, pero dice con los ajustes y adecuaciones contenidas en este reglamento. Y tenemos que ubicar qué ajustes y adecuaciones establece este reglamento. Lo que quiere decir que la utilidad contable de la empresa se va a ajustar para fines de calcular el IVE. ¿Sí? Eso tiene que estar bien claro. ¿Sí? Esa es la fundamentación del IVE. Ahora, en la determinación, nos dice, para establecer la utilidad neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad bruta ingresos menos costo de bienes y servicios prestados, los gastos necesarios para obtenerla y en su caso para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la ley y este reglamento. Bien, voy a un ratito recurrir a Excel como pizarra y bueno, primero voy a poner acá un estado de resultados que obviamente no está con las cosas, los aspectos formales, solamente quiero que vean para que recuerden. Ventas, supongamos 1 millón. ¿Ya? ¿Qué estamos a ventas? Cuando hacemos estado de resultados. ¿Qué estamos a ventas? Estado de resultados han tenido que hacer. Ventas, digamos ya para no hacer mucho lío, ventas netas directamente voy a colocar 1 millón menos que es. ¿Qué es esta ventas? No se ve el Excel, licenciado. ¿Perdón? No se ve el Excel. Muy bien, muy bien. Eso tienen que hacerme notar. Ya. Les había dicho, vamos a suponer un estado de resultados y donde hay ventas. A las ventas que estamos, esa era la pregunta. Costos de la mercadería vendida. Muy bien. Costo de la mercadería vendida. ¿Cómo se obtiene el costo de la mercadería vendida? Inventario inicial más compras, más fletes sobre compras, menos devoluciones sobre compras y descuento sobre compras, creo que es, licenciado. Menos el inventario
final, ¿no? Menos el inventario final. Inventario inicial más compras netas menos el inventario final nos da el costo de la mercadería vendida. Voy a suponer que ese costo de ventas es 600,000. 600,000. Bien. ¿Qué me da el resultado de esta resta? Ventas menos costo de ventas, ¿qué me va a dar? Que será 400,000. Utilidad bruta en ventas. Eso. Utilidad bruta en ventas. Bien. El decreto, el artículo que estuvimos leyendo dice las ventas menos el costo de ventas, ¿sí? Es la base. Y ahí se deben restar los gastos deducibles que dice el reglamento. Ya, hasta ahí voy a dejar hasta la autoridad bruta en ventas y voy a volver al decreto. De nuevo, el artículo 7. Para establecer la utilidad neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad bruta, ya hemos puesto que es utilidad bruta, ingresos menos costo de ventas, los gastos necesarios para obtenerla y en su caso para mantener y conservar la fuente cuya deducción admite la presente ley. Hay que restar los gastos que son deducibles de acuerdo a este decreto. ¿Sí? De acuerdo a este decreto. Entonces, acá otras dos palabritas que tienen que quedar grabado. Gastos son gastos necesarios, ¿no? Y acá el artículo 8 nos aclara sobre los gastos. Dice, dentro del concepto de gastos necesarios definido por se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados tanto en el país como en el exterior a condición de que estén vinculados con la actividad grabada y respaldados con documentación original. Se consideran gastos necesarios aquellos que están vinculados con la actividad grabada y respaldados con documentos originales. Voy a volver al Excel para... Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? De la utilidad bruta en ventas se disminuyen todos los gastos necesarios, ¿sí? Los gastos necesarios para generar la utilidad. Y en los gastos de operación voy a poner al azar, ya, digamos, sueldos y jornales. Ya, voy a poner, por ejemplo, impuesto a las transacciones. Ya, voy a poner, por ejemplo, a ver, ¿qué cuenta vamos a analizar? Voy a poner, digamos, intereses pagados. Intereses pagados. Bueno, y voy a poner, digamos, más otros ingresos. Y voy a poner acá dividendos. Dividendos ganados. Ya. Supongamos que de
esta operación de gastos, bueno, voy a poner montos ya, pero no quiero confundir mucho. Acá voy a colocar, después de eso, digamos que venga la utilidad de la gestión. Ya. Y voy a suponer una utilidad de la gestión de, digamos, 50,000. Ya, 50,000. Lo que al principio les decía, ¿cómo sacan el IUE? La mayor parte lo que hace es de esta utilidad agarrar el 25% y sobre eso, sobre los 50,000, calcular el 25%, ¿no? Que sería 12,500 más o menos. No es directamente esta utilidad como ya han podido advertir en el decreto. Ahora el decreto dice entonces, a la utilidad bruta se deben restar los gastos necesarios. Y para hacer gasto necesario debe cumplir dos requisitos. ¿Ya? Un requisito dice relacionado con la actividad grabada. Primer requisito para que sea gasto necesario. Segundo requisito dice respaldado con documentación original. Al decir original, implícito está que el documento tiene que ser legal, factura, documento de importación o nota equivalente, ¿sí? Todos los gastos que van a tener nuestro estado de resultados, todos los gastos, tienen que cumplir estos dos requisitos. Si cumple los dos requisitos, aquí voy a poner cumple. Los dos requisitos se considera gasto necesario. Y voy a poner acá lo que dice el decreto. Entonces es gasto deducible. Deducible para fines tributarios. ¿No? Gasto deducible para fines tributarios. Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. Gasto deducible. ¿Cuándo es deducible? ¿Cuándo es necesario? Cuando cumple los dos requisitos. Si no cumplen uno o los dos requisitos, si el gasto no cumple uno o los dos requisitos, ¿qué dice el decreto? Entonces sería un gasto no necesario. No necesario. Por tanto, sería un gasto no deducible. Gasto no deducible. Eso significa gasto no aceptado para fines tributarios. Tiene que cumplir los dos requisitos, no uno nomás, los dos. Si no cumple uno o los dos, no cumple. Y es un gasto no necesario, no deducible. Bien, entonces, ya estamos hablando, primero, la utilidad neta imponible, hemos dicho cómo se calcula. Y para saber cuáles son los gastos necesarios, hay que ver si se cumple con estos dos requisitos, con esas dos condiciones. Si cumple los dos, es deducible. No observamos los gastos, en otras palabras. Pero si no cumple uno o los dos requisitos, entonces es un gasto no deducible. Bien, nuestro trabajo como contadores, entonces, es verificar que estos gastos, todos los gastos que muestra el estado de resultados, todos, cumplan estas dos condiciones. Y si no cumplen, tenemos que ajustar, como dice la norma, ajustar. Ahora vamos a hablar de los ajustes. ¿Qué cosas se tienen que ajustar? A ver.
En intermedia tendrían que haber visto este decreto porque es la base para hacer los ajustes, ¿no? Es la base. Bien. A partir del artículo 9 ya dan criterios para operaciones específicas o cuentas específicas, ¿no? Por ejemplo, evaluación de existencia en inventarios. ¿Qué es existencia de inventarios? Aquí están las existencias. En la gaceta siempre está así por si acaso. Las existencias en inventarios serán valorizadas siguiendo un sistema uniforme, pudiendo elegir las empresas entre aquellos que autorice expresamente este reglamento. Elegido un sistema de evaluación no podrá variarse sin autorización expresa de la Administración Tributaria y solo tendrá vigencia para el ejercicio futuro que ella determine. Estamos hablando de inventario final, ¿no? Inventario final. Y nos está diciendo acá, los criterios de evaluación aceptados por este reglamento son los siguientes. Bienes de cambio. Estamos hablando de mercaderías, ¿no? Y la existencia final. A costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. Tenemos que evaluar las existencias o actualizar, si quieren, a costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. ¿Qué es costo de reposición? Dice, el costo que fuera necesario incurrir para adquirir o producir los bienes que tenemos al cierre de gestión, el inventario final. Si al cerrar la gestión tenemos, por decirles, 1000 unidades de mercadería como inventario final, el costo de reposición será averiguar cuánto nos costaría esas 1000 unidades al cierre de gestión. Y ese es el costo de reposición. ¿Y qué es valor de mercado? Debe entenderse el valor neto que se obtendría por la venta de bienes en términos comerciales normales a esa misma fecha, al cierre de gestión, deducido los gastos directos en que se incurriría para su comercialización. Es otro parámetro para tener un valor actualizado de la mercadería. Ya no nos dice sobre el costo que vamos a incurrir al comprar el inventario final, sino nos dice a partir del monto en el que normalmente vendemos, se puede deducir el IVA, se resta la utilidad, el margen de utilidad y algún gasto de venta y llegamos también a un precio de costo. O sea, por los dos métodos, costo de reposición o valor de mercado, llegamos a un precio de costo actualizado. Y de los dos nos dice que tomemos el menor. Y miren cómo el decreto plantea criterios para sacar el costo de reposición. Podrá determinarse en base a alguna de las siguientes alternativas que se mencionan a título ilustrativo. Para bienes adquiridos en el mercado interno, ¿cómo se puede sacar el costo de reposición? ¿No? Para bienes producidos, una entidad industrial, ¿cómo se saca el costo de reposición? Para bienes en curso de elaboración, productos en proceso, ¿cómo se saca el costo de reposición? Para bienes importados, ¿cómo se saca el costo de reposición? ¿Verán? Y entonces, hay criterios diferentes. Ahora voy a volver al Excel. ¿Por qué el decreto se preocupa del inventario final? Acá hemos mencionado inventario final. ¿Por qué se preocupa del inventario final el reglamento? ¿Alguien podría decir? ¿Alguien podría decir? Voy a suponer un inventario final de 100,000, ya para poner números nomás, unas compras netas de, pondré de 600,000.
No, no 600.000, a ver. Sí. A ver. 800.000 hemos comprado. ¿Ya? Y serían 900.000 y el inventario final 300.000. Entonces, 900.000 menos 300.000 me da los 600.000, ¿no? Si esa fuera la relación. Ya. ¿Por qué el decreto se preocupa del inventario final? ¿Quién podría decir? Porque es el cierre de la gestión. Sí, se determina el cierre de la gestión, está bien, se hace el recuento, se da el valor, pero ¿por qué el decreto nos dice? Licenciado, ¿no será porque se evalúa todos los cambios que ha sufrido el inventario inicial desde el principio de la gestión hasta este momento de cierre? Bueno, estamos hablando del inventario de existencias, lo que queda al final. Claro, ¿cómo se saca el inventario final? Considerando lo que había al principio, lo que se ha comprado, lo que se ha vendido y nos va a quedar un saldo. Es de ese saldo estamos hablando. Y nos dice esas existencias deben evaluarse por el costo de reposición o valor de mercado el menor. ¿Y por qué? Les decía yo, ¿por qué el decreto nos da esa camisa de fuerza? Utilicen estos dos métodos, el menor. Y cuando eligen uno de esos, para cambiar tienen que pedir autorización, digamos, ¿no? Bueno, que el inventario final es una partida con el que muchos contadores pueden jugar, si se puede decir, para tener utilidad o para tener pérdida. Sobrevaluando el inventario final, se sobrevalúa la utilidad, ¿no? Miren, si nosotros ponemos acá a 300.000, ¿sí? 300.000. A ver. Y el inventario final lo pongo, digamos, por decirles, les pongo 500.000, lo pongo al inventario final para jugar con el resultado. Y como es contable el tema, lo pongo 500.000. ¿Qué va a pasar con mi costo de ventas si yo pongo 500.000 acá? ¿Cuánto va a ser mi costo de ventas? 900.000 menos 500.000 va a ser 400.000, mi costo de ventas. Si mi costo de ventas es 400.000, mi utilidad bruta va a ser 600.000 y mi utilidad de la gestión va a aumentar en 200.000 también, 250.000. O sea, el valor del inventario final tiene estrecha, directa relación con el costo de ventas. Y el costo de ventas, estrecha relación con el resultado de la gestión. Entonces, si uno quiere sacar pérdida, forzar una pérdida, puede subvaluar el inventario final. Digamos, 100.000 lo pongo, mi costo de ventas va a aumentar a 700.000. No, si yo pongo 100.000 acá, 900 menos 100.000 va a ser 800.000 acá, y voy a tener 200.000 y voy a tener pérdidas seguramente, si considerando mis gastos. O sea, el decreto de lo que trata es de poner límites a los gastos, a las cuentas, de tal forma que no se pueda jugar con el resultado. Ese es el objeto del decreto. Y cuando el inventario nos dice, utilicen costos de reposición, valor de mercado, el menor, nos da un parámetro para que no sobrevaluemos ni subvaluemos intencionalmente el inventario final, porque con eso se puede ajustar la utilidad. Ya, voy a suponer yo para nuestro ejercicio
digamos que los gastos sean, voy a poner acá, crear, ya, 400,000 también que sean los gastos y los dividendos que sean 50,000. No se importa mucho, ¿no? Utilidad bruta, se están los gastos, quedarían 0 más 850,000, utilidad 50,000, ya, que pongamos así. Entonces, con el inventario final, ese es el propósito del decreto, poner marco, camisa de fuerza, para que no juguemos, porque esa es una cuenta muy susceptible de modificar, porque nosotros hacemos el método de costo, por ejemplo, ¿qué costo, con qué valor de costo vamos a registrar el inventario final? Promedio ponderado, promedio simple, PEPs, WEPs, etcétera. Sí, ese es el precio de costo. ¿Cómo vamos a actualizar? Ahí podemos tomar costo de posición o valor de mercado. Listo, cualquiera de los dos. Y con eso vamos a tener que presentar el valor. Entonces ya no podemos mover tan fácilmente este monto como antes hacían algunos. Quieren ganancia, hay que mostrar ganancia a los socios. Con esto jugaron. Ahora es complicado. Además, por ética, el contador debería hacerlo bien. Debería hacer lo que es valor de costo, la actualización por costo de posición o valor de mercado, o por UFB si quieren, pero de ahí no debería salir, ¿no? Ya es otra cosa, sin justificativo, aumentar o bajar el inventario final para jugar con la utilidad. Bien. A impuestos nacionales le interesará, pues, si esto se ha subvaluado, no va a observar. ¿Por qué? Porque está pagando más utilidad. Una subvaluación en el inventario final nos hace aumentar, perdón, una sobrevaluación en el inventario final nos hace aumentar la utilidad. Entonces no se va a preocupar si está sobrevaluado el inventario final, porque la utilidad aumenta y se paga más impuesto. ¿Cuándo va a observar impuestos? Cuando la utilidad se esté disminuyendo intencionalmente, ahí sí nos va a observar. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo el decreto se va introduciendo en otras cuentas. Bueno, todo esto es bien, el artículo 9 es para el inventario final. Cuando no se puede usar costo de exposición, valor de mercado, en último caso, dices, podrán computarse al valor actualizado al cierre de gestión anterior o al valor de compra efectuado durante la gestión, ajustados en función a las variaciones de la cotización oficial del dólar respecto de la moneda nacional entre esas fechas y las de cierre de gestión. El decreto en su primera versión dice variación del dólar, pero esto ha cambiado. Desde 2003 ha salido un decreto supremo que dice variación en UFBs. Entonces, se puede usar la variación de las UFBs para actualizar, tomando en cuenta ya sea la fecha de compra o el inventario final con la fecha de cierre y actualizar. En último caso, ya se puede hacer. Bien, ahora vamos al artículo 10. Dice, las empresas podrán deducir, aquí nos están diciendo, es deducible, ¿no? Con las limitaciones establecidas en el artículo 8 de este reglamento. ¿Cuáles son las limitaciones? Los dos requisitos que hemos anotado, relacionado con la actividad grabada y respaldado con documentación original. Los gastos efectivamente pagados o devengados en favor de terceras personas por concepto de alquileres, por la utilización de bienes muebles o inmuebles, ya sea en dinero o en especie. Alquileres, eso vamos a anotar. Ya voy a ir a nuestro estado de resultados supuesto. Ya, no, creo que no hemos puesto aquí alquileres, pero voy a colocar, digamos acá, alquileres. En la cuenta ponemos alquileres pagados. ¿Ya?
Esto voy a bajarlo acá. Acá lo voy a poner mejor. Ya. Alquileres pagados. Supongamos que en alquileres pagados tenemos 2.000 por mes, por decir 24.000 al año. 24.000. Tenemos este gasto. 24.000. Si queremos verificar estos dos requisitos, primero preguntaremos, ¿de qué es este alquiler? Es alquiler de un galpón, de un depósito que tiene la empresa para guardar la mercadería. Ah, entonces está relacionado con la actividad, cumple. ¿Tiene factura? Sí, tiene factura por los 24.000, cumple. Ah, entonces es un gasto deducible, no hay observación. No hay observación y es deducible. No afecta al resultado. Pero ¿qué pasa si nosotros preguntamos, ¿de qué es el alquiler? ¿Por qué concepto es el alquiler? Ah, es del departamento del dueño de la empresa. El dueño de la empresa vive en un departamento y es su alquiler. ¿Está el nombre de la empresa? Ni de la empresa. Ahora, ¿este gasto está relacionado con la actividad grabada? No. No, ¿verdad? No, no está relacionada. ¿Por qué no está relacionado? Porque este gasto, si fuera por alquiler del departamento del dueño, no ha contribuido a generar el ingreso y a generar la utilidad. Por el principio de ente, la empresa es una persona diferente al dueño. Entonces, si este gasto fuera, este alquiler fuera por el departamento del dueño de la empresa, no está relacionado con la actividad grabada. Entonces, es gasto no deducible, no se acepta para fines tributarios. Esto tenemos que ajustar. Ahora hablamos de los ajustes que dice el decreto. La base para calcular el IVA es la utilidad neta imponible. No es el resultado de gestión, es la utilidad neta imponible. ¿Cómo se calcula la utilidad neta imponible? Dice, hemos leído en el artículo 6, a partir de la utilidad o el resultado contable, pondré en general, resultado contable. ¿Ya? Aquí voy a poner estado de resultados, eso es lo que de base, estado de resultados. ¿Ya? A partir de este estado, del estado de resultados, de la utilidad que muestra el estado de resultados, que podría ser en este caso 50.000, voy a poner eso, 50.000. 50.000. Esos ajustes que nos dice el decreto, ¿a qué se refieren? Si este gasto es por un gasto particular del dueño, no está relacionado con la actividad. Entonces es un gasto no deducible. No aceptado, quiere decir no deducible. Si yo este gasto voy a suprimir del gasto de operación, voy a ajustar el resultado. Costos 24.000, ¿qué pasa con la utilidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si elimino ese gasto. ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Va a disminuir. La utilidad va a disminuir. Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar, pues, porque es 24.000, elimino, el gasto va a bajar en 24.000 y la utilidad va a subir en 24.000. ¿Verdad? Va a aumentar. Entonces yo para mis ajustes, para ajustar el resultado contable, pondré aquí más gastos no deducibles. ¿Sí? Y acá podré detallar todos los gastos. Diré acá
Por ejemplo, alquileres pagados. Empezaré con eso. Alquileres pagados, 24,000. ¿Sí? 24,000. Entonces, esta es una hoja de trabajo que estamos haciendo para determinar la utilidad neta imponible. Esta hojita de trabajo parte del resultado contable que está en el estado de resultados, sea utilidad, sea PL, de ahí se parte. A ese resultado contable hay que sumar los gastos no deducibles que encontremos. ¿Y cuáles son gastos no deducibles? Los que no cumplan los dos requisitos. Por ejemplo, hemos puesto alquileres pagados, asumiendo que esto es un gasto particular del dueño. No está relacionado con la actividad, entonces no deducible. Como es no deducible, entra a la hoja de trabajo, al ajuste de este resultado. Ahora vamos a seguir metiéndonos en problemas. Ya. Derechos. Algunos ejemplos. Aquí hay regalías, patentes, hay otras cosas. Pero algunos no vamos a citar porque les he dicho que van a ustedes a tener una materia de impuestos, ¿no? El artículo 11. Remuneración al factor trabajo. Estamos hablando de sueldos y salarios. Dice, las deducciones por remuneración al factor trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, gastos de movilidad, remuneraciones en dinero o en especie, originados en leyes sociales o convenios de trabajo. También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a los dueños, socios, accionistas, otros propietarios o a sus cónyuges y parientes consanguíneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado de cómputo civil. Estas deducciones serán admitidas cuando medie efectiva prestación de servicios a la empresa. Prestan servicios a la empresa efectivamente. Pueden estar administrando la empresa, como habíamos dicho, ¿sí? Y siempre que figuren en las planillas sujetas a aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y otras dispuestas por ley. Se pueden deducir, son deducibles. Para deducir las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del régimen complementario al IVA. ¿Sí? Ese es, digamos, el marco para que sueldos y jornales sea... un segundito, por favor. Ya, estas disposiciones que mencionamos es para respaldar sueldos y salarios, esa cuenta gasto. Es deducible entonces cuando están sujetos a los aportes de ley y están sujetos al IVA, ¿ya? Son deducibles. Y podrán deducirse también, dice, otros gastos que se realicen en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar, educativa, clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento de leyes sociales o convenios colectivos de trabajo. También podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el párrafo precedente, siempre que su valor no exceda el 8.33% del total de salarios brutos. Este artículo lo voy a pasar al Excel para que veamos cómo se tendría que analizar, ¿ya? Nos está diciendo acá, tenemos sueldos y jornales. Por decir, sueldos y jornales es 250,000. 250,000. Este gasto es deducible, nos está diciendo el decreto, si los que están en la planilla aportan los aportes de ley que dice, los laborales, y se hacen los aportes patronales. Si están sujetos al IVA, es deducible, o sea, es correcto, no hay problema.
si cumple. Si hubiera, si hubiera sueldos a personas que no están haciendo aportes de ley, no están sujetos al RCIVA, no sería deducible y eso tendría que entrar al ajuste de la hoja de trabajo. Bueno, vamos a asumir que todos los que están en la planilla de sueldos aportan sus cotizaciones de ley que dice, se hace aportes patronales, está sujeto al RCIVA, entonces es deducible. Pero vamos a suponer acá en vez de esto voy a poner, digamos, subvenciones, porque es también gasto aceptado, dice, ¿no? Subvenciones al personal. Subvenciones al personal. Supongamos que las subvenciones al personal sean, vamos a poner un monto fácil nomás, 25,000. 25,000 como gasto. ¿Ya? Y estas subvenciones es por ayuda sanitaria, si quieren en clubes deportivos, como dice la norma, puede ser. Está admitido, pero ponen un límite. ¿Cuál es el límite para las subvenciones? El 8.33%. 33% sobre remuneración al factor trabajo. Entonces, en nuestro caso sería sobre sueldos. Las subvenciones, nos están diciendo, no debe ser mayor al 8.33% sobre sueldos. Entonces tengo que calcular. Mis sueldos son 250,000 por 8.33. Me sale el límite 20,825. ¿Sí? El 8.33% me sale 20,825. ¿Y cuánto es la subvención que hemos dado? Hemos dado subvención 25,000, eso está en el estado de resultados, 25,000. Entonces tengo un exceso, ¿no? Tengo un exceso de 4,145. 175, ¿no? Miren, estoy haciendo un análisis en mi hojita de trabajo, o un cálculo auxiliar si quieren. La norma me dice, pueden haber subvenciones, ayuda sanitaria, apoyar a sus clubes deportivos, pero máximo hasta un 8.33% de lo que se paga la remuneración factor trabajo. Entonces, mi sueldo es 250,000, calculo el 8.33% y me sale 20,825. Este monto sería lo que la norma me permite como gasto deducible. Ahora, yo he pagado 25,000, entonces tengo un exceso. Me estoy saliendo de la norma. Estos 4,175 sería un gasto no deducible, no aceptado para fines tributarios. ¿Por qué? Porque supera el límite que el decreto plantea. Entonces, este gasto no deducible tiene que venir aquí a ajustar nuestra hoja de trabajo. Y pondremos acá subvenciones al personal. ¿Ya? El exceso, 4,175. Y así sucesivamente vamos a ir determinando, analizando los gastos para ver cuál es deducible, cuál no es deducible. O parcialmente es deducible y una parte es no deducible, como en este caso. Miren, no había sido tan fácil aplicar el 25%. Y estamos en el segundo artículo de ajustes que muestra esta reglamentación. Vamos al artículo 12. Servicios. Con las condiciones dispuestas en el artículo 8. Son deducibles, dice el artículo 8, que deben estar relacionados con la actividad grabada y respaldados con documentación original. Esos dos requisitos. En todo menciona. Gastos por cobranza de las rentas grabadas.
A ver cuáles podríamos tomar como ejemplo. Remuneraciones a directores síndicos, ¿no? Si hay síndicos hay en sociedades anónimas. Se les paga un sueldo, pero el sueldo no debe exceder el equivalente a la remuneración del mismo mes del principal ejecutivo asalariado de la empresa. Ahí pone el límite. Al síndico se le paga, pero no más de lo que gana el ejecutivo. Si le han pagado más, sería no deducible. Si le han pagado igual o menos, es deducible. Miren, hay para todo, ¿no? Para todo. Te voy a tocar como ejemplo ya. Gastos de cobranza de las rentas grabadas. Para ir a hacerlo gráfico. Vamos al estado de resultados. Si yo pongo acá, voy a cambiar para no estar colocando, pondré comisiones. Comisiones pagadas por decirles 10,000. Por el decreto, por lo que me menciona el decreto, yo tengo que saber de qué, por qué comisión estamos pagando, ¿no? Tengo que saber. Y me dicen, esta comisión es por lo que le pagamos al cobrador de la empresa. Tenemos un personal o una persona que está con quien hemos hecho un contrato que hace el cobro y gana por lo que cobra, digamos el 10% de lo que cobra. Nosotros tenemos ventas, si tenemos ventas a crédito, entonces este gasto estaría relacionado con la actividad grabada. ¿Por qué? Porque está contribuyendo a generar las ventas, los ingresos, y eso contribuye a tener la utilidad. Está relacionado con la actividad, ¿sí? Está relacionado con la actividad, si fuese así. Si fuese otro tipo de comisiones que no esté respaldado, que no ayude a generar el ingreso y la utilidad, sería un gasto no relacionado con la actividad, ¿no? Entonces, si esto es por el monto que pagamos a una persona que cobra de las ventas a crédito que hacemos, sería deducible. Entonces, solo tenemos que verificar que esté respaldado con documentación original, la factura. Si nos presta un servicio, nos tiene que dar factura. Cumple los dos requisitos, es deducible. No hay por qué observar, ¿no? Entonces, no hay necesidad de echar a la hoja de trabajo porque es gasto deducible. En general, de eso trata el decreto. Hay muchos más artículos, por lo menos para unas 20, 25 cuentas que en impuestos lo van a analizar. Lo único que de esta charla quiero que quede es que cuando hay un gasto no deducible, el resultado contable se tiene que ajustar. Y esos gastos no deducibles, como hemos analizado, siempre van a aumentar la utilidad. Si cualquier gasto quitamos acá, va a hacer que aumente la utilidad. ¿Ya? Vamos a suponer un gasto no deducible más para que sea un montito elevado, digamos acá. A ver. Gastos generales. En gastos generales se han puesto gastos que no corresponden a la empresa, al dueño. Voy a suponer que sea 20,000 en total. 20,000. Con eso voy a hacer, porque pueden haber muchos gastos, pero bueno, a mí me interesa mostrar el procedimiento. Entonces, en gastos no deducibles, yo voy a colocar la sumatoria de esos tres montos y la utilidad va a aumentar en 48,175, que son, supongamos, todos los gastos no deducibles que hemos establecido. ¿Ya? Hasta ahí nuestro análisis con los gastos, aun cuando podría haber mucho más porque el decreto es amplio. Bien, vamos al otro concepto que nos ayuda a determinar la utilidad neta imponible. Y se refiere a los conceptos no grabados. Por ejemplo, estos dividendos ganados de 50,000. ¿Por qué se genera dividendos ganados como cuenta? ¿Quién podría decir?
¿Cómo se genera esa cuenta? ¿Con qué está relacionada esa cuenta? ¿Mm? Dividendos ganados. Se confunde ya. No, que se mantenga más. Aquí pondré como parcial 50,000. Ya. Bien, vamos a analizar. Los dividendos ganados se generan por inversión en otras empresas, ¿no? Cuando nosotros hacemos inversión en otras empresas, digamos, nuestra entidad ha comprado acciones de Soboce, digamos. Entonces estamos invirtiendo en otra empresa. Y lo que se espera de esta inversión, que es rentabilidad, ¿no ve? Que nos ganar algo. Eso se espera, sino para qué estamos invirtiendo. Rentabilidad. Y cuando hay rentabilidad, lo que nos van a pagar son dividendos. Dividendos. Parte de la utilidad nos van a distribuir. Y esos dividendos son los que aparecen como dividendos ganados. Es por inversión en otras empresas. Pero estas empresas también, obviamente, van a tener su utilidad, ¿no? De gestión. Seguramente van a analizar igual que nosotros estamos haciendo, van a calcular su utilidad neta imponible, van a calcular igual y van a cancelar el 25% del IUE. Van a cancelar igual que nosotros estamos haciendo. Y una vez que paguen los impuestos, distribuirán los dividendos. Distribuirán los dividendos. ¿Sí? Y estos dividendos que nos lleguen a nosotros, lo vamos a registrar en dividendos ganados. 50,000. Ahora, si este monto de los 50,000 que nos ha llegado a nosotros ya ha pagado IUE en la empresa que ha originado el ingreso, ¿podrá volver a ser otra vez base para pagar el IUE? Si ya ha generado, ya ha pagado IUE este ingreso, porque por eso nos han distribuido después de pagar el impuesto, entonces no puede ser otra vez base de impuesto. ¿Por qué? Porque estaría pagando impuesto sobre impuesto. En ese caso, este monto se considera un ingreso no grabado, ¿ya? Un ingreso no grabado. Y si no está grabado, entonces si eliminamos estos 50,000 del estado de resultados, ¿qué efecto tiene en la utilidad? ¿La utilidad va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir. Entonces voy a colocar acá menos, bueno, acá no será, menos conceptos no grabados. Bueno, en algunos textos está conceptos no grabados, en otros está como renta no grabada. Ya. Ese es el otro concepto que tenemos que determinar. Si hubiera, no siempre va a haber, si hubiera, como en nuestro ejercicio hay dividendos ganados, entonces vamos a ajustar dividendos ganados, vamos a ajustar y vamos a restar directo. Voy a colocar acá 50,000 y conceptos no grabados van a ser 50,000. Bien. Ahora tengo ya todos los datos para determinar mi utilidad neta imponible.
¿Cuánto sería mi utilidad neta imponible? ¿Quién calcula? Resultado más gastos no deducibles menos conceptos no grabados. ¿Cuánto sería? Por favor, no se ve bien, más fuertecito. Bueno, por favor, voy a cambiar este dato. Es que quiero mostrar la situación más común, ya, lo que es más común. Aquí no me va a dar lo que es más común. Esto voy a poner 60,000. Ahora sí. Normalmente, el resultado contable aumenta cuando se hace estos ajustes. Normalmente. Puede que se mantenga igual. Es una situación muy especial, puede ser. Pero normalmente aumenta, porque siempre hay un gasto no deducible. Hemos pagado con recibo, no hay factura, siempre hay, pero vamos a ver ahí. Entonces, 50,000, la utilidad, más 88,175 menos 50,000. ¿Sí? 88,175, licenciado. A ver. Ah, claro, porque estoy restando 50,000, ¿no? Ya está bien. Bueno, está por los números que he planteado, está casi 88,175 sale mi utilidad neta imponible. Ya, con eso vamos a trabajar. Entonces, sobre este monto, lo que tengo que hacer es calcular el 25% del IUE. Del IUE. 88,175 por punto 25. ¿Cuánto sale el 25%? ¿Está bien? Ya. Sale 22,043,75. Pero redondeado va a ser 22,044. Esto nos interesa a nosotros. El 25%. Entonces, cuando nosotros completamos el estado de resultados, utilidad de la gestión 50,000, aquí pondremos 25% IUE sobre utilidad neta imponible. Y acá vendrá 22,044. 22,044. Sigo pasando clases, todavía no estoy listo. Yo voy a acabar, pero. Ya. Entonces, ahí sería la utilidad. Y la utilidad neta o la utilidad. La utilidad después de impuestos. Impuestos va a ser la diferencia nomás ya, ¿no? 50,000 menos 22,044. La utilidad después de impuestos sería 27,956. Y ahí acabaría la presentación del estado de resultados. La utilidad después de impuestos sería así. Entonces, en resumen, el 25% no se aplica al resultado contable directamente. Es lo que habitualmente, lo normal, ¿no? No sé, raro sería que la utilidad neta imponible sea igual al resultado contable. Pero normalmente aumenta porque siempre hay un gasto que no se puede respaldar o un gasto que está fuera del reglamento, ¿no? Siempre hay. Entonces, de esa forma se calcula el 25%.
en nuestro caso, para nuestra materia, no vamos a entrar tanto al detalle, porque no es nuestra materia, pero sí el procedimiento. Cuando yo les digo calcular el IUE, les tengo que dar datos, gasto no deducible y conceptos no grabados. Ustedes saben que eso se suma al gasto deducible y se resta el concepto no grabado y pueden calcular el IUE. Lo que no vamos a entrar es mucho al detalle, ¿no? Eso no vamos a hacer porque no es nuestra materia. Eso para fines de distribución de resultados. En los próximos temas ya les voy a dar para que ustedes también primero calculen el IUE y recién distribuyen, ¿ya? Y para esa información necesitan saber cuánto no deducible y cuánto concepto no grabado. Bien, está ahí este pequeño avance de lo que es el IUE para que sepan cómo se calcula. ¿Sí? A partir del resultado contable se suman los gastos no deducibles, se restan conceptos no grabados. Esta hojita de trabajo la tienen que saber con 3 líneas. Resultado contable más gastos no deducibles menos conceptos no grabados. Saca la utilidad neta imponible y sobre eso el 25%. Y eso viene al estado de resultados. No, normalmente no de la utilidad de la gestión. Bien, quedamos ahí por hoy día. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que se han dormido. No hay ninguna duda, licenciado. Ya, quedamos ahí. Buenos días. Está bien, Buenas dice. noches. Hasta luego, dice que le vaya bien.